enojo al SECO se haya traído a colación este contrato porque nuestra invitada de lujo, hoy vamos a tener una conversación y precisamente vamos a tocar varios temas que tienen que ver con eso, con la cultura, con lo que está pasando aquí en Barranca Bermeja y el enfoque que le ha dado este gobierno a la cultura y la importancia. Entonces también en la importancia que ha tenido la contratación y cómo ha sido ese desarrollo y aporte de los gestores culturales para que el desarrollo de la cultura en la ciudad se vea, Raúl. Sí, así es, Yoli. Bueno, entonces, sin más ni más, ya tenemos a nuestra invitada por aquí. Hola, Paula, buenos días. Buenos días, Yoli. Buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos. Hola, Paula, muy buenos días. Buenos días. Bueno, me encanta esta invitada de lujo porque hoy, Paula, que está acostumbrada a ser anfitriona ya en la Casa del Libro y que nos trata súper bien cada vez que llegamos, hoy le tocó el turno de que la atendamos aquí en casa. Y bueno, me voy a tomar el micrófono, Paula, para presentarte a toda la audiencia, para muchos que no te conocen, pero muchísima gente aquí en Barranca te conoce por la Casa del Libro. Así que les voy a comentar que Paula se llama Paula Carmenza López Arciniegas, es de Bucaramanga, pero lleva 24 años viviendo en Barranca Bermeja, o sea que es más barranqueña que otra cosa. Trabajadora social, especialista en inversión social, maestría en innovación. Hace 10 años hace un trabajo de investigación en memoria social y cultural, pero en el 2018 se vincula a la Casa del Libro Total y empezó un trabajo en gestión cultural e investigación en cultura. Paula hace parte del colectivo de Haber Teatro, que pues obviamente es un proceso de formación continua de memoria social, cultural, industrial e histórica. Tiene un programa de creación de públicos para el teatro y se preocupa por la circulación de la escena teatral a nivel local, regional y nacional. Paula es gestora cultural muy reconocida en Barranca Bermeja y le damos la bienvenida hoy a Mente Política para que tengamos una conversación acerca de la cultura en Barranca Bermeja. Muchísimas gracias. Bueno, sin más. ¿Arranco yo, Yoli? Sí, claro. Bueno, Paula, yo creo que lo primero que hay que hablar es lo que está de moda, ustedes están de moda, están estrenando una obra hace unas semanas que se presentó para el aniversario de la USO, una obra muy importante. Cuéntanos, ¿qué es la obra? ¿Cómo se llama la obra? Hablemosle a la gente que nunca la ha visto, porque sabemos que todavía no, todo el mundo lo ha pasado por allá. Bueno, nosotros estamos con Haber Teatro trabajando cumplimos en junio 6 años, y creo que esta obra es el producto de entender ya ahora sí cómo es nuestro proceso de creación, pero también cómo es nuestro proceso como corporación, como colectivo. Y creo que sin lugar a dudas esta obra es el resultado de un proceso donde ya se empieza a ver un estilo propio en la forma de hacer teatro. Para nosotros es un teatro que tiene investigación, que tiene algo que decirle a Barranca Bermeja, que tiene un contenido, digamos, profundo, crítico, político, y ahí encontramos nosotros un nicho para Barranca Bermeja, porque consideramos que la cultura no puede ser solamente la producción de eventos y tampoco puede ser solamente diversión. La cultura tiene que tener algo más profundo. Días de Abril en la Ciudad Roja es una obra que se ubica históricamente en los días posteriores al magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en Barranca Bermeja, porque en Barranca Bermeja ocurre un fenómeno maravillosamente único, históricamente único también, y es que mientras en todo el país la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán causa un caos y un asesinato masivo de conservadores, en Barranca Bermeja, gracias a un momento histórico que también se estaba viviendo, que es el momento del sindicato petrolero, gracias digamos, el liderazgo que ellos tenían, pero también la comunicación con la comunidad, se logra una toma pacífica de la ciudad, se logra minimizar, digamos, los muertos, y se logra tener un control de más de 20 días, porque pues realmente varias investigaciones que se están haciendo en este momento, entre esas la investigación de Daniel Cañas, que es un cronista ya oficial de Barranca Bermeja, que hace poco estuvo precisamente haciendo
una visita por bibliotecas de Bogotá, bibliotecas, y las bibliotecas me refiero a los centros donde está la información de Barranca Bermeja, que no es en Barranca Bermeja, y encuentra el dato que no fueron 10 días de Poder Popular, ni 12 días de Poder Popular, fueron más de 20 días de Poder Popular, es decir, casi un mes donde una comunidad de la mano del sindicato logran organizarse y de tal modo que la ciudad, pues, digamos, está tranquila, entre comillas, ¿no? Nosotros no queremos contar específicamente el hecho histórico, sino cómo reacciona la gente en ese momento, que es muy difícil lograr que alguien se organice, ¿cierto? Que no haya alcohol circulando por ahí, que se cierren los centros de prostitución que estaban abiertos, las cantinas y demás, que no se mate la gente. Controlar todos esos aspectos de una ciudad es, digamos, exageradamente complicado. Entonces, fue un hecho tan maravilloso para Barranca Bermeja, tan digno de pensarlo, de repensar uno Barranca Bermeja desde lo que pudo haber ocurrido en ese momento o lo que pudo haber pasado por las mentes de sus protagonistas, que nuestra decisión es que ese debía ser un tema que podría contar a ver teatro, que se puede contar desde el teatro, y así fue como abarcamos nosotros este momento histórico a través de una obra teatral. 22 actores en escena, con una mirada un poco, digamos, desde el cine, que fuera un poco más activa, un poco más rápida. No es exactamente una mirada histórica, pero sí crítica sobre lo que sucedió después también, ¿no? No solamente el encerramiento de la ciudad y la toma pacífica del poder, sino también la pérdida de ese poder y lo que eso ha representado, digamos, en la historia de Barranca Bermeja. ¿No te escucho? Ah, ok. ¿Sí? Ah, bueno, Paula, contémosle a los barranqueños porque acabas de decir que la obra tiene 22 actores, pero todo este andamiaje, este montaje del escenario, de toda la obra, ¿cuántas personas hacen parte de toda esta proyección, de toda esa obra de teatro? Pero adicionalmente también quiero que nos cuentes si la difusión sobre esas obras se ha dado a cabalidad y cuántas personas asisten. Bueno, cuando nosotros empezamos en Haber Teatro, logramos una juntanza con otros grupos de la ciudad, pero esto nos generó dos cosas, una positiva y una no tan positiva. La positiva fue que se logró de alguna manera dignificar nuevamente ese trabajo que se venía haciendo de manera aislada. La no tan positiva es que son difíciles las relaciones al interior de los sectores, y una de esas dificultades tiene que ver con los actores, ¿no? Es decir, no ha ocurrido todavía o no tan profundamente el daño que los artistas en el teatro estén trabajando en todos los grupos teatrales. Esto no es tan bueno para los sectores culturales porque empiezan los grupos a perder un poco como su imagen. Entonces, esa era una preocupación de trabajar en conjunto. Realmente, ¿quién hace parte de qué grupo? Entonces abrimos un proceso de formación gratuita que además también es una conciencia plena que para poder hablar de teatro necesitamos generar espacios para el teatro, tanto para el público como para los futuros actores. Y en ese compromiso abrimos un espacio de teatro donde llegan aproximadamente entre 30 y 40 personas. Lo abrimos 2 veces a la semana desde el 2018 que arrancamos en junio. No se ha dejado de abrir incluso en diciembre. Y este espacio lo que genera es un nuevo grupo de actores, y este nuevo grupo de actores o personas aficionadas al teatro reciben en las clases una formación que los inspira a querer hacer teatro. Entonces se nos ha vuelto para nosotros muy importante porque encontramos gente con mucho talento de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferentes momentos de sus vidas, no solo adolescentes o adultos, sino gente de todos lados, de todas las edades, que empiezan a integrar como una hermandad alrededor del teatro. Por eso es un grupo también tan grande, porque nosotros no hacemos la selección que suelen hacer en los grupos musicales o teatrales o qué sé yo, que buscan hacer un casting para escoger lo mejor de lo mejor, sino que naturalmente, casi de una manera orgánica, vamos encontrando personas que se ajustan a los roles, a los personajes,
Y digo roles porque está en respuesta a tu pregunta, que no solamente está el que se para en el escenario, sino el que está atrás. Tenemos como luminotécnico una persona que tiene 17 años. Es la persona que ha estudiado, que ha recibido 2 cursos, que está aprendiendo en la marcha y en la experiencia y hace parte de Haber Teatro, además de sus 22 actores en escena. Pero también tenemos 3 personas que, además de ser actores, también ayudan con toda la logística del evento, pero también estamos manejando redes. Entonces, en total somos aproximadamente unas 35 personas, incluso personas que han hecho parte de nuestro proceso y no están dentro de las obras, pero que si vienen de vacaciones porque están en otras ciudades, pues llegan y llegan a integrarse o ayudar en momentos clave, no solamente con lo que tiene que ver con la obra o la trasescena, sino también con la acomodación de la gente, con el cobro de boletería, de entradas, o que tienen que ver con compras de cosas mínimas que tenga que ver con el teatro. En realidad somos más de 35 personas, somos un teatro comunitario y este término de comunitario nos los da el hecho de que sus integrantes, los integrantes del grupo vienen de diferentes edades. Tenemos una chica que llegó a hacer teatro a los 13 años y este año cumple 15 años, pues en medio del grupo, con 2 obras ya, actuando en 2 obras en su rol de niña, porque otra cosa importante es que cada uno actúa desde su edad también, pero tenemos una muy querida amiga que ya va para los 40 y otra muy querida amiga que ya va para encima de los 60, y toda esa diversidad de edades, de personalidades, de profesiones, lo que nos da es un grupo heterogéneo, riquísimo, lleno también de memoria y conocimiento de la ciudad, lo que se refleja en el producto mismo que es la obra, porque la construcción de la obra tiene varias etapas y una de ellas es la creación colectiva, es decir, además de actuar, empiezan a investigar y a desarrollar una dinámica de trabajo colectivo para la puesta en escena que enriquece la obra, porque es una obra de alguna manera generada por imaginarios colectivos de barranqueños, ¿no? Aunque no todos sean barranqueños, todos están radicados en Barrancabermeja. Y obviamente esto da un bagaje y un conocimiento de la ciudad instintivo que se va perfeccionando en el ejercicio de investigación. Entonces, 35 personas. La promoción, que es la otra pregunta que me haces, es un proceso y es un proceso en el que vamos creciendo como efecto bola de nieve. Las redes sociales son maravillosas, un espacio como este que nos permite hablar, pues es maravilloso. Los medios de comunicación, algunos medios de comunicación alternativos nos publican, otros a veces nos olvidan, vuelven y nos recuerdan, nos ayudan un poco, digamos, a crecer en ese sentido, pero realmente el que nos hace crecer como proceso, como proyecto, es el espectador. En el estreno de nuestra obra esperábamos un público de 80 personas, llegaron 113 personas, nos tocó hacer una segunda función en enero y sumamos en esa función 1 y 2 aproximadamente 200 personas y hemos hecho 4 funciones y nos han visto más de 400 personas, que fue el último cálculo que hicimos. Eso quiere decir que en 6 años estamos sacando un público generosísimo para el teatro, que es el punto de partida. El punto de partida realmente, más allá de los grupos y su calidad y el profesionalismo y que tengan buenas obras, el punto de partida es el público. Barrancabermeja, cuando nosotros arrancamos, no tenía un público de más de 40 personas para el teatro. Eso era lo que, conversando, porque hicimos todo un análisis de contexto, conversando con otros grupos de Barrancabermeja, ese era el público que ellos calculaban, entre 40 y 60 personas, que era lo que los iba a ver. Incluso hablaban de hacer descansar al público, es decir, no puedes presentarte todos los fines de semana porque ya te vieron tus 40 espectadores en la primera función. Entonces, cada mes y medio, 2 meses hay que presentarse para que el público descanse y llegue nuevo público. Pero si hemos logrado en menos de un mes que hicimos este ejercicio, más de 400 personas, quiere decir que el trabajo que se ha logrado más importante con Haber Teatro es tener un público en Barrancabermeja para el teatro. Paula, quería primero felicitarte por lo que nos está contando. Yo creo que muchos de nosotros los barranqueños desconocemos todos esos procesos de formación y todas las cosas que se hacen en Barrancabermeja de alguna manera de particulares, porque esa es mi pregunta que voy a hacer ahora y es cómo Paula ve
la gestión de cultura por parte de la administración distrital, la implementación de la política pública de cultura, qué está pasando con los recursos, qué está pasando con las escuelas de formación, si de verdad hay cultura en Barranca Bermeja, se está haciendo lo posible por incluir a la ciudadanía en ese proceso de formación, en ese proceso de participación de la cultura. Bueno, aquí hay un punto de partida y es, alguien me dijo algún día que yo por qué me autodenominaba gestora cultural, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno lo cuestionan es estudiar realmente por qué yo llegaría a decir que soy una gestora cultural. La respuesta está en la capacidad que yo podría llegar a tener para generar un proyecto, porque finalmente la gestión cultural es el resultado de un proceso, y segundo, la capacidad para lograr resultados. Cuando uno se refiere a alguien como gestor cultural, ahora hay títulos de gestor cultural, realmente es algo reciente este proceso de profesionalización de la gestión cultural. De hecho, la Unipaz tiene una especialización en gestión cultural. Para recibir ese título, pues hay que estudiarlo y hay que entender el proyecto como un proyecto no solo cultural, sino que tiene un segundo elemento que es de impacto sociocultural. Si lo que usted hace como gestor cultural genera resultados, ¿sí? En términos no solo de cantidad, sino de calidad y de crecimiento de un sector cultural, entonces ya uno puede decir sí es un gestor cultural. Entonces, empezando por esa denominación. Entonces, ya tenemos una forma de mirarlo. No diré yo quiénes son o quiénes no lo son. Miren los procesos. No es decir, llevo 25 años trabajando por. Es qué ha resultado de esos 25 años. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el resultado de la formación? Cuando uno observa esas cosas, estos indicadores, hay un proceso de formación, primero que todo, porque en los procesos culturales debe haber formación. Segundo, hay creación, es decir, no solamente es el cantante que hace buenos covers, es que donde crea, ¿no? Que crea. Tercero, hay circulación, tanto de afuera como circulación interna, es decir, ese grupo se tiene que salir a presentar en otras partes y tienen que venir grupos para crear una escena propia en cualquier sector cultural. Debe venir gente de afuera para poder tener referencias. Tenemos que crear un público. El público no nace solo. El público no son solamente nuestros familiares viendo nuestra obra. El público son los desconocidos que uno dice, bueno, yo a este no lo invité, ¿de dónde llegó? Cuando todo eso se da en un proyecto y alguien dice, es mi proyecto, ahí hay no solamente artistas, sino gestores culturales. Entonces, desde el punto de vista de lo institucional, hay un grave problema. Y es a quién vinculamos a liderar procesos culturales. No puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera, tiene que ser una persona con formación. Yo empecé a trabajar en esto de la cultura por casualidad, pero en la lectura no. Yo llevo más de 20 años, 30 años trabajando en la lectura. Yo llevo en la Unipaz, llevaba 10 años con un plan lector que es un proyecto cultural también. Pero antes de eso he sido lectora desde que tengo conciencia, ¿no? Es decir, uno no se mete en esto de la cultura porque le da plata, uno se mete en esto porque tiene una conciencia plena y una estética frente a algo, ¿no? Y se encuentra con personas que también tengan una estética frente a. Eso es un punto de partida, pero el siguiente punto de partida es la formación que uno tiene, ¿no? Porque sí hay que tener una formación. Entonces no es gratuito que yo esté haciendo proyectos para ver teatro. Yo, además de la especialización en investigación, tengo una maestría en innovación, pero además he tenido una cabeza técnica para entender los proyectos. Entonces, también soy trabajadora social, que también es un contacto con la comunidad, una visión sobre los proyectos sociales, porque el proyecto cultural es un proyecto social, que si tiene formación es saber también a quién estoy formando y qué es la metodología y cómo se hace. Entonces, alguien me decía una vez, pero es que usted no puede decir que hace teatro, porque usted no se ha subido a un escenario para confrontar al público desde ahí, pero es que ahí hay otra concepción, no necesito ser artista para entender qué es un proyecto de impacto sociocultural. Entonces, el gran problema de esta administración y las anteriores es que pone artistas sin conocimiento de causa, sin experiencia, a manejar la cultura,
que no es otra cosa que un proyecto en el cual usted tiene que tener impactos claros y medibles. Hacer un evento al año inventado porque me nació, porque se me ocurre que es muy lindo inventarnos el Festival de la Yuca en el barrio Arenal, donde votaron un montón de gente por mí, pues eso no es un proyecto sociocultural, no es un proyecto de impacto sociocultural. Si usted eso no lo tiene inscrito, si usted no tiene claridad en política pública, porque la cultura a nivel de municipal, a nivel departamental, parte de un proyecto, de una política pública, ¿no? Pero para que usted entienda todo esto, tiene que ser mucho más que una persona a la que se le da la escultura, una persona a la que se le da la fotografía o una persona que hace teatro. Usted tiene que tener una formación. Entonces, sin preparación, no hay futuro en ese sector cultural. Además, sin tener una persona que tenga la capacidad de sentarse con los músicos y ponerlos de acuerdo. Pero nunca, nunca, nunca usted va a poder de acuerdo a un sector si usted lo parte en dos, a los que les voy a dar la plata y a los que no les voy a dar la plata. Si usted divide con la coima, ¿sí? Con el regalo, con la oferta, con asignarle el contrato, si usted divide con ese un sector, pues no está educando a la gente. Por eso creo que hace unos años alguien habló de un sistema de estímulos y funcionó en alguna alcaldía, creo que lo hicieron solo una vez, y lo he comentado desde hace más de 6 años. El problema en Barrancabermeja se puede empezar a resolver con un sistema de estímulo como ocurre a nivel nacional y departamental, donde todos participen, incluso mis enemigos políticos. Si yo soy un alcalde y quiero solucionar realmente de base el problema de la cultura en Barrancabermeja, pues abro un sistema de estímulos. Y hasta lo puedo repartir en una condición tan sencilla como decir, lo abro 2 veces al año, en un semestre tengo a la gente ganando en artesanías, que ahora aparece como sector cultural, ganan 10 en un semestre y 10 en el otro, en el año tengo 20 artesanos ganando. Si usted ganó en el primer segmento del año, no ganará en el segundo. Pero usted tiene a la gente trabajando, haciendo proyectos. Bueno, ¿y qué significa eso? Nombrar personas que técnicamente pueden acompañar a un artista a elaborar un proyecto para presentarlo como una propuesta. Entonces, el artista empieza a dimensionar que el arte no es solo el hacer, sino que empieza a exigir una serie de herramientas en él que tal vez no tenga. Como por ejemplo, entender que el arte tiene un objetivo. No es subirme a una tarima. No es subirme a una tarima. Es también entender para qué hago música, qué tipo de música hago, en qué contexto lo hago, para qué hago teatro, en qué contexto lo hago, qué tipo de teatro hago. Si hago muralismo, ¿qué muralismo? ¿Qué significa el muralismo? Entonces, el artista cuando empieza a pensar en términos de proyectos, empieza a pensar en términos de su arte y hacer una reflexión y una introspección interesantísima. Pero si yo cojo al artista, ¿cierto? Y lo tomo y lo pongo en una oficina a cumplir horario de 8 a 12 y de 2 a 6, lo estoy matando. Eso es lo que hacen las administraciones municipales y ese es el anhelo de todo mal artista. Terminar ganándose un salario por 6 meses porque es que tiene hambre. Pero ¿qué arte va a producir usted metiéndose en una oficina? El artista está sentado en su mueble tomándose un tinto y pensando do, re, mi, fa, sol, o pensando frente a un papel que va a escribir. Pero un artista que tiene que estar pensando en cumplir el horario de la alcaldía no va a producir arte, no lo está produciendo. Entonces, un sistema de estímulos que procede a que él sabe que se puede ganar un dinero, pero si no se lo gana en la alcaldía, entonces ya hizo el proyecto tan anhelado para presentarlo a los estímulos departamentales. Pero entonces ya tiene ese proyecto perfecto que puede presentar para el Ministerio de Cultura. Pero si yo como alcaldía le doy las herramientas para que empiece a entender dónde puede presentar su proyecto que le voy a enseñar a hacer y que le hago un seguimiento a hacer para recursos internacionales, yo estoy generando realmente un impacto sociocultural en los artistas, en los procesos, ¿no? Ese Paula, es el gran problema de las administraciones precisamente, que están simplemente dando empleo y dando la plata a sus favoritos. Paula, bajo esa lógica que tú planteas, uno como, y lo hago como persona que no sé de cultura realmente, uno se pregunta
¿por qué es tan complicado en la ciudad que los programas de formación cultural funcionen, no sé, el año tiene 12 meses, 10 meses del año? ¿Qué es lo que hace tan complejo que uno pregunta, no, que este año son 3 meses? O sea, no sé, yo a veces hago esta comparación, que es un programa de la NASA, es un programa que requiere para que funcione 10 meses al año, porque uno esperaría que Cultura funcionara 10 meses al año, todos los años. Lo único que se descansa es enero y diciembre, el resto, hacer cultura. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hablando de los gestores culturales, hay que separarlos de los formadores, ¿cierto? Porque realmente la formación es otra cosa diferente. Y uno no puede ser todo ni dispararle a todo para poder hacerlo bien. Entonces, usted es un gestor cultural, usted tiene que estar buscando plata para su proyecto. Eso hace un gestor cultural. Usted es artista y tiene que estar produciendo arte, ¿no? Pero usted es formador y realmente la tiene difícil el formador, porque el formador lo que tiene que hacer no es generar artistas, es generar una sociedad sensible frente al arte. Y esa sensibilidad se proyecta hipotéticamente como la capacidad para ser buenos ciudadanos, para no terminar matándonos, para no terminar destruyendo la sociedad, para ser gente que tenga algo en el alma diferente a la necesidad de matarnos o de autodestruirnos. Entonces, un proceso de formación realmente es un proceso de educación ciudadana. Ahora bien, como administrativamente no hay personas que sepan de proyectos, solamente hay artistas que encontraron su oportunidad durante 4 años y que además no saben cómo proyectar su labor, sino que están pensando es que este mes sí me empiece el contrato en enero, febrero, creo que en este momento no han empezado, ¿no? Los contratos en la alcaldía y se aproxima la ley de garantías. Entonces, con las preocupaciones pues del hambre, es muy complicado que alguien pueda proyectar en las escuelas como debe ser. Sin contar que las administraciones municipales son muy lentas en proceso de contratación. Y estoy hablando de una parte netamente técnica, que es la contratación. Estoy hablando de una parte netamente técnica, que es cómo es el proceso para abrir las escuelas de formación, ¿cierto? Pero ¿cuánto puede demorarse ese proceso? 4 y 5 meses. Pero también es una burla y es un jugar al hambre de la gente, porque la gente está esperando su contrato y cuando me lo dan y nada que abre el contrato. A la CEFAC no las espera nadie realmente. Con todo el cariño del mundo te lo digo, a la CEFAC no las espera nadie en Barrancabermeja. Y no las espera nadie porque no son un proceso. Y ahí hablamos de la creación del público para. Entonces, si yo estoy dentro de la CEFAC y soy una de las ungidas que este año va a ser contratada para la CEFAC, ¿cierto? Así sea secretaria de un proyecto cultural como teatral, por ejemplo, por dar un ejemplo, porque también eso es un juego de ventajas, ¿no? Entonces, a mí me dan un cupo y yo puedo meter a mi secretaria o a una persona sin experiencia, ¿cierto? O volvemos por eso es tan importante para mí ese carácter de gestor cultural, es que hace un gestor cultural. Entonces, si yo llego a tener ese puesto, ¿cierto? Que es tan anhelado porque las CEFAC son muy pequeñas, pues yo voy, cojo mi proceso en el barrio y manipulo, manoseo y uso a la comunidad, porque eso también hay una cosa ética allí, y es que yo necesito mostrar resultados. Y no lo digo sin conocimiento de causa. Conozco una persona que estuvo en la CEFAC y le dijeron, vaya y búsquese el grupo. Entonces vamos a lo más difícil, porque aquí hay otra cosa en la creación de público. Una cosa es el público cautivo, ¿cierto? Que yo voy a la universidad y ahí sí o sí tengo la comunidad universitaria. Entonces, si yo la tengo ahí, pues claro, yo puedo mostrar un público de 500, 1000, 2000 personas porque lo tengo cautivo. Entonces, a estos profesores o instructores de la CEFAC les corresponde un grupo cautivo, que es las escuelas. Entonces, se han ido en determinada época a buscar a los jóvenes de las escuelas, ¿no? Hay 10 o 4 que me sirvan. Y luego están los procesos propios que también manosean para la CEFAC. Entonces, la CEFAC no está creando una comunidad alrededor de ella. La CEFAC no dura porque hay un problema administrativo que impide que eso se dé a tiempo. No son necesariamente personas con formación en formadores.
porque es que uno para enseñar tiene que tener una formación. No es un artista el que puede enseñar, no es cualquiera. Entonces, sin gente capacitada, que administrativamente es un proceso que no está pronto, pues por cosas que todos sabemos, obviamente es un problema administrativo, pero además de eso ni siquiera hay una continuidad, pues es un fracaso, porque no existe. Y miren que ni siquiera se trata de dónde hacerlo, se trata simplemente de voluntad política para que eso funcione. Pero Paula, dime, con respecto a eh, te hemos escuchado y uno creería que sí, la administración tiene una responsabilidad y una falta de voluntad política, pero mi pregunta es, ¿qué opinión tienes tú respecto de la unión, la organización, de los que hacen parte de ese sector cultural? Si hay fraternidad o hay una envidia, hay rencillas, no quieren que esto avance, o lo que hace falta es ese liderazgo, encontrar personas que lideren el proceso cultural para que esto avance. pues yo creo que es una falta de educación de la gente, sigue siendo falta de educación de nosotros y sigue siendo eh, eh, educación en el sentido de poder separar el proyecto cultural de lo financiero personal, ¿entiendes? Si yo dependo de ver teatro, no hubiéramos llegado al año. Lo poco que consigo me lo como. Pago mi luz, pago mi agua, me compro algo, qué sé yo. El principal problema aquí es que no sabemos equilibrar la vida personal y la vida artística, ¿sí? Y en esta dificultad tienen gran responsabilidad los administradores de la cultura, porque lo que hacen es dividir, ¿cierto? Entonces hay una lucha intestina en casi todos los sectores por llegar a ese eximio presupuesto, a ese mínimo presupuesto, a ese pobre y desgastante proceso de la contratación municipal. Como no estamos educados para hacer proyectos, como no sabemos cómo hacerlos, porque nadie nos ha enseñado y realmente es muy difícil encontrar quien nos enseñe, ¿no? O vamos a la universidad por el título de especialistas, pero no entendimos qué es lo que teníamos que aprender, si nos salimos con la especialización para poder mostrarla en los sectores culturales y decir que además soy especialista. Pero no tenemos la formación para entender que nosotros no podemos vivir del arte. No podemos, en este país no se puede, y en Latinoamérica mucho menos. El arte tiene que ser financiado, porque el arte no es una empresa productiva para vivir de ella, no puede ser. No en este país, no en las condiciones de inequidad, con la corrupción que hay, no se puede. Entonces los que hacen arte sí aplican a ser catalogados de locos, de una persona que tiene una elevación superior para estar pensando que independiente de si me de plata o no, esto me gusta hacerlo. Pero si usted escucha a un artista diciendo es que necesito buscar economía de mi proyecto, aléjese que ahí no es, porque todo lo que hay que hacer para conseguir dinero del arte no es necesariamente santo, es muy complejo. Entonces, ¿eso a qué va? A que el otro no va a ser su socio, el otro no es su amigo. Y los sectores internamente tienen conflicto. Y un conflicto nace, por ejemplo, en cómo Haber Teatro gana una alianza con la USO y está en un teatro para 140 personas. Cuando Haber Teatro llegó a la Casa del Libro Total donde nacimos, la pregunta era, la afirmación del sector cultural era, es que como no les va a ir bien si tienen la Casa del Libro Total. O sea, no es porque yo haga una buena gestión, no es porque el proceso sea bueno, no, es que es la alianza, es que están sacando ventaja de. Pero si nos vamos para la USO, es que no sé, ¿no? ¿Qué alianza política o cómo le vendería el alma al diablo para que la USO los deje entrar ahí? ¿Cómo lograron la picardía de llegar? Entonces los sectores no están unidos, ninguno. Y no me pueden desmentir ningún sector que han logrado unión. Si hay unión, piénsalo de esta manera, hay gregarismo. Y el gregarismo es ver en medio del desierto, ¿sí? En un oasis, un animal salvaje carnívoro al lado de un animal herbívoro. No están juntos porque se necesitan o porque se apoyen, están juntos porque es la única fuente de agua.
Entonces, si se juntan los músicos, o se juntan los artistas plásticos, es muy seguramente porque hay algo de esto, que se están juntando por una necesidad mutua de ganarse algo. Pero realmente nos falta alma para el arte en Barrancabermeja. Y yo sé que hay muchos que lo hacen. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no es posible crecer en el sector porque los otros no lo van a permitir. Van a bloquear el camino a la plata de la alcaldía, por ejemplo. No van a atraer a la gente. Eso que hace es, Raúl, de contar que hay unos contratos, me parece maravilloso, ¿no? Yo podría llegar a la alcaldía y decir, oiga, me enteré que ustedes van a hacer ese contrato y nosotros tenemos esta hoja de vida, pero eso no va a ocurrir. Primero porque me da pereza ir a la alcaldía a pedir un peso. Eso es lo más agotador. Yo hago el ejercicio, de vez en cuando mandamos proyectos que nos firman el recibido y nunca va a salir dinero, porque yo no tengo ninguna afinidad ni con ese alcalde, ni con el anterior, ni con el que venga. ¿Sí? Paula, ya como para ir cerrando el espacio, una última pregunta que como tú ya lo dijiste, generó, todo el mundo se preguntó, bueno, ¿y esta gente cómo llegó a la USO? ¿Cómo algunos dirían desde afuera, se tomaron esa USO? ¿Cuál es la historia, Paula, de ese espacio? ¿Cómo llega a ver teatro? ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué viene con ese espacio? Porque hay un gestor cultural. Mi trabajo para ver teatro es conseguir plata y los recursos que se necesitan para hacer teatro. El trabajo de Samuel es hacer teatro, ¿no? Entonces, después de la pandemia, nuestro jefe nos dice en la Casa del Libro, me asusta la cantidad de gente que ustedes recogen con haber teatro y yo creo que no vamos a seguir haciendo el espacio teatral, porque nosotros hacemos un festival de teatro, allá también lo hacíamos. Y nos fuimos a caminar. Ese espacio, para todos los que no lo saben y quieran saber cómo, se logró caminando Barrancabermeja los sábados y los domingos de enero. Caminando, mirando lugares, hablando con personas, haciendo contactos, recordando personas con las que hemos hablado. Y llegamos a mirar el parqueadero que queda arriba en la Uso Nacional. Recordé que Edwin Palma, a quien no conozco realmente como más allá de un par de llamadas, Edwin Palma había ido a la Casa del Libro porque a mucha gente le gusta la Casa del Libro. Entonces pensamos que tal vez nos prestaran el parqueadero de la Uso Nacional y yo tenía su número, le dije, mire Edwin, ¿me puede regalar 5 minutos? Necesitamos un espacio. Nos envía la subdirectiva muy amablemente nos ofreció un salón para 30 personas. Y no sé cómo volteamos a ver ese larguero que es el Auditorio Fermín Amaya, y allí nos dimos cuenta que había un teatro, ¿no? Pero el edificio ha estado allí muchos años y muchísima gente de todos los sectores ha pasado por ahí, gente de Unipaz, gente de teatro, gente de danza, de artes plásticas, muchísima gente ha pasado por ahí, pero no lo han visto. Y lo que nos falta con esta ciudad es ver lo que tiene, no lo que no tiene. Entonces, repetimos como unos loros, nos falta teatro, nos falta un teatro. ¿Por qué no lo buscan? ¿Por qué no lo encuentran como mucha gente en los garajes de su casa? Porque eso es maravilloso cuando alguien lo encuentra en un patio, en un garaje de su casa, ¿cierto? Y nosotros lo que hicimos fue exactamente lo mismo, solo que no lo encontramos en el garaje de nuestra casa, lo encontramos en un espacio que era una bodega. Entonces lo logramos sin un peso en el bolsillo, y allí nos instalamos y lo limpiamos con nuestras propias manos, ¿no? Y allí nos quedamos. Ahora que viene, en 4 meses, desde julio que iniciamos la apertura del espacio, a noviembre que hicimos nuestro festival, nos conseguimos 44 millones de pesos, que me gusta decir la cifra, ¿no? Pero no me los dieron a mí para pagar el arriendo, ni pagué con eso el arriendo. Cada peso invertido está en ese lugar, ¿no? Y tenemos las cuentas y las facturas porque hay que tenerlas. Hay que demostrarlo, ¿no? Para lograr la confianza del público y de la gente. Entonces logramos pintar un salón de 30 metros por 10 metros, emparejar un poco el piso con cemento, poner 22 ventiladores, tener telones para poder cubrir todo un espacio tan grande, pero también un juego de luces, pero también un juego de sonido, también las consolas, todo eso es una plata. Y lo conseguimos en un tiempo récord. ¿Y cómo lo conseguimos? Trabajando, buscando alianzas, llamando personas, presentando proyectos. Porque aquí lo que hay es un ejercicio metódico y los que nos ganamos son 6, pero los que perdemos son 20, ¿no? Pero uno presenta y presenta ideas que muchas veces no van a ningún lado, pero hay que presentarlas.
Y así conseguimos el recurso. Para que nos dieran ese recurso, nosotros tuvimos que lograr demostrar a las personas que nos lo dieron, que eran 3 realmente benefactores. Uno de esos es el Instituto Goethe de Berlín, el otro es el grupo Mapa Teatro de Bogotá, un grupo de una calidad pero pues superior internacional, y la Comisión de la Verdad, que se les pegó a este proyecto, que es como un evento que querían hacer en Barrancabermeja y no encontraban dónde. Y el requisito que ellos nos hacen, porque no nos dieron la plata, nos dan, como les digo, las cosas para que el sitio se adecue, los elementos mínimos necesarios para el teatro, nos piden que demos fe que vamos a estar un tiempo ahí, porque de otra manera, pues, nos pueden en cualquier momento decir, váyanse, y toda la inversión que ellos van a hacer y la que nosotros vamos a hacer también, pues se pierde. Entonces así logramos una alianza que es para 2 años para poder ocupar el lugar. Después conseguimos el resto de cosas, que la gradería y los demás elementos, y logramos adecuar el teatro. ¿Qué viene? Pues realmente depende también de qué tanto haya valorado o valore la subdirectiva Barrancabermeja el proyecto. Realmente no depende de nosotros. Nosotros tenemos estadística de la gente que pasa por el espacio, cumplimos nuestra tarea de ser un espacio de formación gratuita para la comunidad barranqueña. En este momento cualquier persona puede llegar los martes y los jueves a hacer teatro con nosotros, ¿no? Y nos llegan esos combos de 40 o 50 personas de clases que van a hacer allá los profesores. Hoy martes va Irene Celis, que es una profesora de la Unipaz, que tiene su materia de teatro, y va a dictar una clase de teatro que se junta con Samuel para hacer una clase conjunta, ¿no? Entonces ahí ya hay un inicio de ejercicio académico, gracias a tener ese espacio. Pero no depende de nosotros realmente, depende de 2 voluntades que se juntan. Creo que lo más exitoso de esta junta es el hecho de que la USO no tiene ninguna responsabilidad, oigámoslo bien, ninguna responsabilidad en el sentido cultural con Barrancabermeja. Esto ha sido para ellos accidental. A veces creo que es difícil de digerir que alguien aparezca en el corazón de nuestra casa y termine haciendo unas cosas para las cuales ni siquiera nosotros entendemos que estamos preparados, ¿no? Históricamente la USO en los procesos de formación política y crítica pues ha tenido una vinculación con la ciudad, y esto le ha hecho entender que los procesos de formación política se arraigan con la cultura. Entonces las verbenas culturales de la USO son procesos de educación popular. El arte estaba ahí presente. Todos esos artistas que conocemos, que ahora son famosos y que hacen parte de nuestro pasado histórico cultural, son personas que nacen en el proceso cultural que la USO propone, porque ¿quién habría traído cultura a Barrancabermeja si no la USO? Pero se va deslindando por una razón obvia, que es, bueno, en cierta forma la que Ecopetrol argumenta cuando uno le pregunta qué nos va a dar a la ciudad. Dice, yo les doy regalías, a mí no me pidan plata, porque para eso les doy sus regalías, ¿no? Y eso está bien, porque legalmente es el proceso. Y la USO está para defender los derechos de trabajadores y para apoyar sindicatos, ¿no? Y para derechos humanos en el término y el marco de su labor. Entonces, es para ellos también cómo me acomodo a lo que estos están haciendo acá, porque están dentro de mi casa haciendo algo que cómo se conecta conmigo. Ahí está con nosotros la INAP, o mejor, la INAP estaba primero que nosotros, y la INAP es formación de técnico en el área de la industria del petróleo. Entonces tiene una lógica y una razón de ser, pero nosotros no tenemos una lógica y una razón de ser ahí. Diferente a empezar a hacer memoria industrial, que es un tipo de memoria que se realiza en torno a una industria fuerte que tiene unos bienes culturales, unos bienes físicos, pero también una memoria. Por eso nuestras obras también tienen un poco que ver con una mirada diferente sobre la industria del petróleo. Esa gente del petróleo es una obra que tiene que ver también con el sindicato. Entonces, digamos, nos encontramos en hacer memoria aprovechando que estamos en un lugar que es patrimonio cultural material de Barrancabermeja. Pero es difícil, y yo los entendería. Es difícil y a veces nos genera incertidumbre. Realmente yo no puedo afirmar que una vez se nos acaba esta alianza nos vamos a quedar ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento ya estamos pensando en por lo menos 2 lugares para dónde estar si no podemos estar ahí. Si podemos seguir, va a ser maravilloso, porque el impacto sociocultural ya se está viendo, los primeros 5 años de trabajo ya se vieron el resultado.
¿En qué? En 400 personas viendo teatro. Punto. Ahí está. En un espacio teatral cerrado, es decir, teatro de sala. Pero también depende, ni siquiera es voluntad política, es el dimensionamiento y también la fuerza y también la capacidad que tenga la subdirectiva de asumir y asumirnos dentro de su meta como subdirectiva, porque también podemos representar para ellos un desgaste, ¿cierto? De tener esta gente entrando y saliendo. Es que les estoy diciendo que 400 personas entraron en enero a la subdirectiva, ¿no? Y también hay una connotación de su espacio, de lo propio. O sea, se siente como que es un poco invasivo lo que hacemos. Entonces, tenemos la esperanza de que entiendan que eso es un proceso invasivo, pero también es un acercamiento de la comunidad nuevamente a tener esa relación con el sindicato, que es histórico. Dependemos de ellos, realmente dependemos, no de una voluntad política, sino de que podamos ser parte e incorporarnos a esa dinámica que ellos desarrollan y esa proyección social o cultural que quisieran llegar a desarrollar, ¿no? Por ahora nos escuchan de una manera muy respetuosa. Claro, tuvimos una reunión con esta nueva junta subdirectiva, contamos el proceso, cómo funcionamos, de las clases gratuitas, de las obras que presentamos, del por qué tenemos un cobro, porque aquí también pues obviamente ya están los ojos puestos, si entraron 400 personas a 8.000 pesos, ¿cuánta plata no les entró, no? Pero explicar que tenemos una invitación de la Candelaria que nos cuesta 10 millones y que ese dinero hay que recogerlo, ¿no? Pero también contar que es que tenemos un desgaste porque hay una obra que incluye casi que un mercado, porque tenemos que simular un sancocho, y simular un sancocho es comprar yuca, es comprar papa, que obviamente los mismos actores se llevan, pero eso es un desgaste económicamente. Estamos hablando que la obra se lleva entre 100 y 150.000 pesos el fin de semana solo en comprar cosas, ¿no? Y ojo, ni siquiera nos alcanza para pagarle a 22 actores un salario decente. Por eso también es un teatro comunitario, porque todos estamos poniendo. A mí no me paga ver teatro, a Samuel no le paga ver teatro. Entonces 3.200.000 es mucha plata, pero 3.200.000 entre 35 personas son 10.000 pesos por un trabajo de un mes. O sea, eso no da para nada. Y también me parece interesante llegar a este punto ya para cerrar y especialmente hacer entender, no da, no nos da, no le da al artista de afuera, no nos da. Estamos ahorrando un dinero para irnos a la Candelaria, 22 personas, 25 personas, y vale más de 10 millones de pesos. Y la alcaldía no me va a dar el dinero. Yo no voy a llegar a la alcaldía a decirle a la secretaria o al secretario de Cultura, necesito 10 millones para llevarme 22 personas. Primero, porque tengo dignidad. Porque hay que tenerla también. Hay que conseguir la plata, pero hay que conseguirla trabajando, presentando proyectos, no rogando un presupuesto mísero a una persona que va de salida, que ni le interesa siquiera la cultura. Porque Paula, queremos agradecerte que nos hayas cumplido con esta invitación, sobre todo porque muchos barranqueños que no sabemos nada sobre la cultura, pero sobre todo no sabemos nada de estos procesos que están llevando particulares y también corporaciones, asociaciones, fundaciones con respecto a la cultura, y que a veces se generan esos cuentos, chismes y corrillos, y qué bueno que hayas aclarado toda esta situación y que nos hayas contado lo que está pasando, nos hayas informado sobre las cifras, nos hayas informado también todas las actividades que vienen y todo lo que están realizando. Para nosotros fue espectacular tenerte aquí en este espacio. Esperamos traerte de nuevo para saber cómo les va por allá en la Candelaria, si van, y obviamente que viene en el proceso de todo lo que tiene que ver con Haber Teatro, y que nos inviten porque queremos participar también de ese proyecto. Te agradecemos de Mente Política que estés hoy con nosotros y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias y bueno, nada, invitarnos porque estamos haciendo funciones todos los fines de semana, entonces van a ver todo este semestre obra de teatro en la USO Subdirectiva Barranca Bermeja en el Teatro Fermín Amaya. Muchas gracias. Habla, chao. A ti, gracias. Bueno, hoy tuvimos una invitada de lujo, Creo que ahí vimos un panorama, Yoli, del tema cultural. Como siempre le hemos dicho, este espacio no es solamente para hablar de política, hoy hablamos de política cultural.
de lo que se ve, de lo que se está haciendo, de lo que se puede hacer, de un gran esfuerzo que se hace aquí. Yo soy de los que creo, Yoli, que en 20 años vamos a tener que hacerle un homenaje a Paula, porque lo que están haciendo es impresionante. Con las uñas, con sudor, procesos culturales. Ojalá la próxima administración entienda qué es lo que hay ahí y ponga nuestros recursos ahí. Y Raúl, sobre todo que en este espacio de Mente Política vamos a traer a todos esos barranqueños que de la clandestinidad están haciendo cosas importantes por la región, por la ciudad, desde sus comunas, desde ese liderazgo que no hemos reconocido y que se hace indispensable reconocer para que este territorio se desarrolle. Les agradecemos a todos que se hayan conectado hoy, que hayan escuchado a Paula y que sigan a Mente Política. Los invitamos para que se conecten la próxima semana en nuestras redes sociales de Mente Política en Facebook, Twitter, TikTok. Y bueno, espero que les haya gustado el programa.